Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, con nuestro quinto aniversario, ya estamos en la recta final, una maratón completa, pero creo que esta maratón, estos 11 programas, este el onceavo programa, no son suficientes para hablar de paternidad divina. Pero bueno, al menos esto es un aperitivo para todas las personas que van a estar con nosotros en perdón, en Tijuana, en nuestro tercer congreso Busco en ti Paternidad Divina. Esto es solo como un abrebocas. También seguro que lo que hablemos allí en esos 2 días no va a ser suficiente, pero al menos que sí quedemos con la conciencia tranquila de que realmente quiénes somos. Somos hijos, estamos allí porque tenemos que reclamar esa herencia que nos hemos negado a recibirla, no sé por qué razón. Pero te vas a dar cuenta que cuando la recibas vas a ver una gran diferencia en tu vida. Te vas a sentir y vas a saber realmente quién eres. Y por eso realmente es lo que nosotros, en lo que nosotros estamos trabajando. Pero bueno, no voy a hablar más porque entonces le voy a quitar aquí el puesto a Angélica y a César. Pero sí, antes de darles el paso a ellos, quiero agradecerles, especialmente a Angélica, especialmente a César, por ser parte de esta emisora, por ser parte de este equipo, porque siempre están dispuestos a a ponerse la camiseta, la número 10 por cada situación, por cada programa, por cada tendencia que tenemos aquí en nuestra emisora. Entonces, César, pues ya estuvo con nosotros un tiempo, hizo parte, caminó con nosotros, pero igual, sigue caminando, sigue haciendo parte. Lo invitamos a los congresos, va a todos los congresos, no ha fallado a ninguno y sé que esta no va a ser la excepción. Así que César, ya sabes que es un llamado que te están haciendo. Y bueno, agradecerte realmente por que también por todos los integrantes de esta emisora estamos llevando a Busco en Ti a más allá de esas ondas, más allá de estar en línea. Tener en cuenta que cada publicación, que cada palabra, que cada segmento en vivo, que cada interacción es una semilla que se está sembrando en el mundo digital y que esto realmente Dios permite que se alcance, que se multiplique todo lo que nosotros tenemos, sobre todo esa palabra que Él nos ha dado. Nos ha enriquecido con dones y talentos, nos sobreabunda con su palabra, nos da la revelación. Yo creo que la vida de nosotros queda mucho más fácil. Nos pone las personas al frente a quien le tenemos que hablar, así que lo único que Él quiere es disposición, abrir nuestros corazones y esa revelación que esté en cada uno de nosotros. Así que Angélica, muchas gracias. César, muchas gracias por ser parte de esta emisora, por correr con este equipo, por avanzar y realmente siempre estar dispuesto a todos estos eventos como en el día de hoy. Así que bienvenidos. Gracias, muchas gracias, Jorge. Estamos conmemorando 5 años, 5 años que se dicen muy fácil, pero precisamente yo recordaba que preciso en el año de la pandemia, en el mes de marzo, recibí de parte de Jorge de Colombia una invitación para nosotros acá en la Ciudad de México y parecía increíble, o sea, cuando todos estábamos en tiempos de tanta incertidumbre, surgió algo del corazón de Dios y estamos acá. Así es de que, bueno, quisiera iniciar con una oración para este tiempo y es nuestro corazón de agradecimiento. Gracias, Señor, gracias te damos, Padre. Gracias porque tú eres fiel, porque hoy estamos aquí, tú nos has traído para acá. Te damos gracias por la vida de Jorge, de su esposa María, de quienes han sido un equipo y grandes líderes para todos los que estamos acá. Gracias y ponemos delante de ti este tiempo. Te pedimos que ese fuego del Espíritu Santo toque nuestros labios para lo que hoy tú quieres hablarnos a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues amigos, bienvenidos, estamos de fiesta. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por unirte a este festejo y quizá estamos a la distancia, a kilómetros, quizá de un país a otro, pero en el corazón estamos agradecidos con Dios porque sus promesas son sí y son amén. Y bueno, pues mi nombre, Angélica Olivares, desde la ciudad de Puebla, México, y con mi hermano en la fe, con amigo, un gran amigo, César Alan Cota.
te damos la bienvenida. Gracias porque estamos aprendiendo juntos en este aniversario. Bueno, pues adelante, Alan. Bueno, pues gracias por a todos nuestros escuchas, por estos 5 años de fidelidad, a todos los que hacen forward a estos videos que grabamos y que siguen grabando mis hermanos para compartir la palabra de Dios. Gracias, que Dios los bendiga y los multiplique. Y como dice Jorge, sigamos, porque donde estamos no es el final. Así que, pero vamos a empezar con el tema, Angélica. Sí, Hoy adelante. vamos a hablar, Abba, Padre, yo te obedeceré. Wow, Abba, Padre. Algunos dicen papito, ¿no? Un término con mucha afectividad hacia Dios, que sí es nuestro Padre. Pero cuando dice yo te obedeceré, eso es donde entramos en problemas muchos cristianos, porque la obediencia se dice fácil, pero no lo es. Requiere algunos elementos de convicción dentro de nosotros, pero además sanar y además darnos cuenta, ¿no?, de lo que es lo que habita en nosotros. Entonces, hablando de paternidad, como todo este día se ha conmemorado en la radio, empecemos por conceptos generales. Paternidad se emplea para nombrar la cualidad de ser padre. Es decir, ser padre, paternidad, tiene cualidades o características. Y padre se traduce del griego pater, que significa, en sus conceptos así, nutridor, protector y sustentador. Repito, nutridor, protector y sustentador. Así es como se va traduciendo, ¿no?, lo que es del griego pater. Y esos son elementos que nos van a ir sonando a Dios, pero en este momento es en la parte del ser humano. Padre dentro del ser humano, de nuestra humanidad, es nutridor, protector y sustentador. Y ahí es donde esto empieza a descomponerse o a afirmarse en nosotros el error, o por qué no a manifestarse la posibilidad de que traigamos algún tipo de herida. Además de pater, padre también significa presencia, guía, conexión, compromiso. Elementos, pues, que afortunados son los que han tenido y tienen un padre con esas características aquí en la tierra. Y voy a ir desglosando. Cuando dice sustentador, se refiere a conservar a alguien o algo en su ser o estado. Sostener a algo para que no se caiga o se fuerce o se tuerza. Soportar, sujetar. Fíjense bien, sustentador. Y hemos escuchado que Dios es nuestro sustentador. Lo hemos escuchado. Pero sigo hablando aquí en términos de una familia, del padre que tiene la cualidad de ser un sustentador, es decir, que ayuda, que da asistencia, que respalda, que patrocina, que apoya. Son características de un buen padre aquí en la tierra. Otra característica es que sea protector, que proteja, defiende o cuida. Es decir, alguien que tiene la función de resguardar o salvaguardar, garantizar la seguridad o el bienestar e integridad de las personas de su propia familia. La parte que dice nutridor, dice, es que se refiere a quien promueve un crecimiento saludable de su propia familia, o sea, de sus hijos. Sustentar no solo con comida o nutrientes, sino que abastece lo necesario para la vida, la salud y el crecimiento. Vamos englobando lo que es ser un buen padre aquí en la tierra. Y entonces, cada quien que vaya pensando en las experiencias de su propia casa. He sabido que las experiencias más críticas y determinantes de la vida de una persona tienen lugar, algunos dicen de los 4 a los 5, otros hasta los 6 años. Si las figuras de sus mayores, o sea, sus padres, no le ofrecen el amor y los cuidados necesarios, pueden producirse heridas, pues que tendrá que hacer algo en su momento para sanarlas.
o primero darse cuenta que está herido o herida. Dice, también hay quienes creen que están condicionados por la infancia. Pues la psicología ahora cada vez más lo acredita y nuestra Sagrada Escritura lo hace ver, que la infancia, que la educación en la familia es primordial desde la fe, ¿no? Desde los preceptos que, me voy hasta el Génesis, que le dieron a Abraham para que él mismo eh, revelara y llevara a cabo en su propia casa para así llegar a otras generaciones. Los miedos difíciles de explicar, los bloqueos emocionales, las dificultades para relacionarse con otras personas y la falta de confianza en nosotros mismos vienen de nuestra infancia, de aquella época en la cual dependíamos de nuestros padres para sobrevivir y para aprender a entender el mundo. Y así podemos descubrir heridas de infancia, heridas del alma como el rechazo, la injusticia, la humillación, el abandono, la traición, el abuso y la negligencia. Cuando hablamos de Abba Padre, yo te obedeceré, y es que la primera imagen que tenemos de un padre está en nuestra casa. Nuestra primera interrelación con Dios va a pasar por la relación que tuvimos con un padre ausente o un padre presente o un padre negligente o un padre que humilló, un padre injusto o un padre que abusó, que traicionó. Esas heridas se van a manifestar en nosotros y así llegamos a la iglesia, así llegamos a Cristo Jesús con estas situaciones que guarda nuestro corazón y que no sabemos. Y antes de darte la palabra, Angélica, quiero compartir esta anécdota que un ministro cristiano que se llama Chuck Harrington, que es fundador de una página que se llama Him Publicaciones, puso ahí en su portal. Y voy a compartir esta anécdota. Él comenta, dice, cuando aterricé en el aeropuerto de Tel Aviv en junio de 2007, tuve que ir al baño después de una larga espera. Las autoridades israelíes me acababan de interrogar, ahorraré los detalles, durante 3 horas después de aterrizar el vuelo. Mientras me lavaba las manos en el baño, escuché una conversación entre un padre judío y su hijo. Deben saber que ambos sabían inglés y hebreo. El padre le dijo a su hijo en inglés, cuando te pida que hagas algo, quiero que me llames Abba. Al oír esto me sorprendieron 3 cosas. Primero, que hablaba en inglés y en hebreo al mismo tiempo. Segundo, que estaba usando una experiencia cotidiana para la formación del niño. Y tercero, el verdadero significado de Abba no es el que me habían enseñado, dice el ministro. La mayoría de la gente piensa que Abba significa papá, pero eso no es del todo correcto. Pues, por ejemplo, daddy en inglés no tiene el toque de Abba y es muy personal, porque también daddy es como papito. Sin embargo, la parte del significado que más me asombró es que el papá, al enseñarle un principio de obediencia, el niño le dice, Abba, yo te obedeceré. Algunos de nosotros, con mucho júbilo, le decimos Abba para manifestar que le tenemos un cariño como de hijo y que lo somos. Pero olvidamos este principio que es la obediencia. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, de 2 al 5, dice, les aseguro que si no cambian de conducta y vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es importante reconocer esas heridas para poder cambiar nuestra conducta y ser como niños, porque ser como niños significa humildad, sencillez, dependencia de Dios y una fe simple, una fe que cada vez se vuelve pura en la medida que vamos trascendiendo del alma al espíritu. Adelante, hermana Angélica. Sí, 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 gracias, Jorge, perdón, Alan. Pues sí, efectivamente, el poder nosotros reconocer o tener esa cercanía con nuestro Padre Celestial
Al nosotros decir que nos acercamos es porque le estamos obedeciendo, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, Él siendo obediente y obediente hasta la cruz. Entonces, aun cuando pareciera algo bastante complicado en nuestra mente, Él estaba obedeciendo la justicia de Dios, el amor de Dios, la plenitud de Dios. Cuando Dios nos pide a través de su palabra que nos acerquemos, es que nosotros le estamos obedeciendo a Él, porque como bien comentabas a un principio, la definición, o sea, Él es nuestro sustentador, Él nos provee, Él nos acerca, Él nos da todo aquello que nosotros necesitamos, pero no solamente la cuestión material, porque lo más hermoso creo que en mi caminar en el Señor ha sido la parte interna, todo aquello que estaba vacío, todo aquello que inclusive te puedo decir que ha sido seco, ¿no? En mi caso, tuve a mi papá, pero muy, muy alejado porque él no estaba tan cerca de mí. Entonces, se fue creando en ese ambiente en el cual yo crecí, esa distancia con mi padre. No había una comunión, no había una relación, no había un día a día, no había esas situaciones, ¿no? Sin embargo, como bien lo comentabas, yo, al igual que tú, me costó mucho trabajo entender esa parte de Abba, de entender que era mi padre. Era como me imagino que como un gran bloque de hierro para poderme acercar a Dios. O sea, por más que yo quería acercarme, mi corazón estaba bastante vacío y dañado, que me costó mucho trabajo conocer a Dios. Pero a través de la Biblia nos enseñan tantas cosas. Yo creo que en muchos de los versículos donde dice, inclusive en uno que en Lamentaciones dice que perdón, en el Salmo 68:5 dice, Él es padre de huérfanos. O sea, cómo aquí el salmista reconoce quién es. O sea, ese corazón de huérfano, ese corazón que está a la distancia del padre. O sea, no hay una intimidad, esa cercanía, ese contacto. O sea, eso es muy sorprendente y eso solamente lo vamos a alcanzar a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de Él podemos tener esa cercanía, por medio de Él podemos conocer a ese Padre que nos ama, que nos protege, que es un escudo alrededor de nosotros, que nos provee, que nos sustenta, que nos da todo aquello que necesitamos, pero no solamente lo físico. O sea, sí, eso es importante, Dios nos lo da, pero sobre todo la parte interna. O sea, la parte de nuestra alma, la parte de nuestro espíritu, Él nos sustenta absolutamente todo y Él conoce lo que nosotros necesitamos. Él dice que en el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 14:3, dice, en ti, o sea, en el Padre, el huérfano alcanza misericordia. O sea, cuando nosotros reconocemos esa orfandad, cuando nosotros reconocemos, él, al reconocer esa parte que lo anhelamos, que queremos estar cerca de Él, entonces Él derrama su misericordia para nosotros y lo que para nosotros es imposible alcanzar, a través de nuestro Señor Jesucristo lo podemos nosotros tener. Fíjate, Jorge, pero no sé por qué insisto con Jorge. Bueno, Alan, fíjate que yo busqué la palabra huérfano y esto pues es muy sorprendente, ¿sabes? Lo que significa es estar solo. Y cuántos de nosotros no nos sentimos así, ¿no? Y no hablo de que o sea, que a temprana edad, o sea, así ya seamos adultos, padres, seamos abuelos o como sea, hay una parte de nuestro ser que se siente solo. Por eso nuestro Señor Jesucristo hoy en este día nos dice, hay una paternidad divina que quiere acercarse a ti y a mí y a todos quienes buscamos de Dios, acercarnos esa cercanía, el que podamos recibir eso que necesitamos. Ahora, la Escritura nos enseña que nosotros somos trinos, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y el primero que va a recibir ese amor del Padre es nuestro espíritu. Y cuando nosotros lo recibimos, pues solamente
también nuestra alma va a vivir ese proceso y nuestro cuerpo también va a vivir ese proceso. Gracias, hermana. Y es que impresionante, me encanta por eso buscar los contextos, ¿no? Eso de que has compartido cómo lo que es la orfandad es sentirse solo. Y evidentemente no solo lo hablamos en este contexto del ser humano, sino también, obvio, en el contexto espiritual, en lo que el Señor puede ver de nosotros, en nuestro corazón, en lo que pensamos, sentimos, en lo que recordamos. Él lo puede ver y esto nos lleva a que nosotros tengamos una interiorización y que realmente, cuando dice la palabra, el que se humilla ante mí, tenemos tanto orgullo a veces que la palabra humillación nos hace ruido, pero no solo es más que rendirnos ante Él con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que a veces no las queremos ver por el ego que todavía está haciendo esa protección a la esencia, ¿no? Que se desarrolló justamente en la infancia, cuando la esencia del niño fue vulnerada. Entonces, yo hace tiempo, hermana, hace tiempo me costaba mucho trabajo decirle a Dios Padre, dirigirme a Él como Padre. Y en una oración totalmente disruptiva, es decir, fuera de mi contexto muy religioso mental, me atrevía a reclamarle a Dios y decirle en una oración, ¿por qué me ha ido a mí así de esta manera? ¿Por qué viví en tantas casas? ¿Por qué mi padre se fue? ¿Por qué viví aquí, viví allá? Es decir, toda la parte de sufrimiento o aflicción que yo he tenido. Y fue impresionante porque pues estaba yo orando y reclamándole y me encontré con este versículo del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos de 2 al 6. Y yo le llamo esto mi promesa. Esta para mí es mi promesa. Porque cuando yo leí esto, se resolvió, me dio la respuesta a todo mi camino que no entendía. Y dice que acuérdate del camino que durante 40 años el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto para afligirte y ponerte a prueba, con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón y ver si cumpliría sus mandamientos. Interesante, ¿no? 40 años. Y de verdad les digo y los comparto que en ese momento cuando lo leí y que llegó como respuesta a mi vida, de verdad, eh, daban las cuentas, porque la primera vez que yo me dirigí a Dios, que yo tengo conciencia que me dirigí a Dios, ya lo he compartido en algún programa o en algún congreso, es cuando le dije, Dios, si existes, quiero conocer a mi papá vivo. Yo no conocía a mi papá. 10 años después, de una manera milagrosa, misteriosa, él vivía en otra ciudad, a 24 horas de camino al menos. Impresionantemente me lo encuentro en un directorio, ahí donde estaban los nombres de las personas y los teléfonos, y le hablo y lo conozco. Entonces, este libro del Deuteronomio, el capítulo 8, versículos de 2 al 6, viene a darle respuesta a mi corazón, hermano. Porque cuando habla de aflicción, pues yo realmente me estaba quejando de eso. Y el versículo dice, te afligí, te afligí y te di de comer del maná que tus padres no conocían. Y mira, en verdad, sé que el maná es la palabra de Dios y es increíble que Dios, a través de su palabra en mi corazón, ahora yo mismo llevo palabra a otras personas, empezando en mi casa, con mi madre y en su momento con mi papá cuando lo conocí. Y al final, entonces digo yo, Señor, me quedé así. Y el otro párrafo que me impactó más, dice, reconoce entonces que el Señor tu Dios te corrige del mismo modo que un padre corrige a un hijo. Y esa parte, pues, que estamos hablando tanto de obediencia como de aflicción, tiene que ver, ahorita que comentaba, pues, en un contexto familiar, cada uno de nosotros venimos de una u otra manera, con una herida o más heridas, porque nuestros padres no son perfectos. Y algunos
pues simplemente no se acercaron incluso a ser un buen padre. Así hay que decirlo porque es la realidad. Y el Señor, ¿cómo puede corregir una herida sin que nos duela? Claro que nos duele, por eso nos aflige, pero ahí se muestra el corazón, dice, para ponerte a prueba y ver las inclinaciones. Entonces yo recuerdo y me veo y digo, Señor, ¿de qué caminos me has sacado, Padre? Ahora sí le digo Padre con amor, porque puestas y manifiestas, manifestado las heridas de mi corazón, a Él mismo también, así como le reclamé, también a Él mismo le pedí en el nombre de Cristo sanidad para mi alma, de toda herida, de toda orfandad, porque también me sentí solo mucho tiempo. Aún dentro de un contexto religioso me sentía solo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es espíritu y verdad. Y entonces la aflicción posiblemente no nos gusta, hermano y hermana, pero hemos leído en la Sagrada Escritura tantas veces. Dice la palabra que un corazón contrito Él no desprecia. Y nosotros a veces por orgullo y ego retenemos la humillación, es decir, manifestarme en verdad a Él y pedirle en verdad que me sane como el ciego, como el leproso. Estoy con esta enfermedad, Señor. Sáname, ¿no? Adelante, Angélica. Gracias, Alan. Sí, definitivamente. Hablaba yo de la parte de cómo nos sentimos solos y yo creo que es muy difícil. O sea, muchas personas, aún siendo que conocemos al Señor, nos hemos sentido solos. Máxime alguien que a lo mejor no ha recibido, no ha abierto su corazón al camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Pero aún yo te puedo decir que, y les puedo decir a toda la audiencia, a todos nuestros amigos que nos escuchan, que aun cuando me costó mucho trabajo a mí identificar y aceptar que ya no solamente mis palabras de decir estoy solo, como decía Alan, o sea, me siento solo, pero a veces o cuántas veces hemos dicho me siento huérfano. No, o sea, no decimos me siento huérfano, ¿no? Sino decimos me siento solo, pero realmente es lo que estamos diciendo cuando expresamos me siento solo. Y no solamente cuando lo expresamos, cuando dentro de nosotros, en nuestro corazón, así nos sentimos. Pero al momento en que reconocemos que me siento huérfano, entonces podemos nosotros llevar en esa necesidad, en esa hambre de la vida que es Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, decir, necesito un padre, porque un huérfano pues dice, no tengo padres, ¿no? Pero Él es padre Él nos cubre, como dice el Salmo 91, ¿no? Que como dice, con sus plumas me cubrirá, como esa águila o como esa ave que cubre a sus hijos, ¿no? Así es nuestro Padre. Y es increíble, Alan, porque cuando nosotros no reconocemos que nos sentimos huérfanos, es decir, no quiero recibir esa protección de Dios. O sea, a eso nos lleva y eso es, o sea, es increíble porque es como decir, así quiero estar, o sea, así quiero estar huérfano. Oye, pero mira, tienes un padre amoroso, un padre que te va a suplir, un padre que ve por ti, que te cuida, que te pone como esa ave que cubre las tempestades por muy fuertes que pasen, él te cubre y uno dice, no. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo es posible? O sea, nos sentimos solos, no nos queremos sentir solos o estamos huérfanos, pero así nos queremos sentir. Eso no cabe, ¿no? No cabe, pero esa es nuestra condición. Y cuando nosotros reconocemos que necesitamos al Padre, podemos nosotros decir, Señor Jesús, en la Escritura tú dices, cuando Él nos acerca al Padre, Él nos reconcilia con el Padre, Él da todo para que nosotros, literal, así nos toma de la mano y nos dice, ven, yo te llevo al Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar al Padre más que a través de Él. Él nos reconcilia. Por supuesto que Dios quiere esa cercanía con nosotros, por supuesto que Dios quiere sentir esa intimidad, ¿no? O sea, sentirnos cerca, abrazarnos, consolarnos, ayudarnos, protegernos, guiarnos, darnos ese consejo que como hijos necesitamos. Y él dice, aquí está la respuesta. La respuesta es Cristo. La respuesta es esa agua viva, es ese camino que tú necesitas
para que ya no te sientas solo, para que ya no sientas esa orfandad, ¿no? Uf, voy a, voy a seguir un poco con esa parte de la aflicción y la corrección, porque en mucho tiempo me ganaba la obstinación, la necedad. No sabía cómo. No sabía cómo canalizar el dolor, no sabía cómo canalizar mis culpas por mis errores. No sabía cómo salir de la ignorancia tampoco. Porque cómo, cómo, cómo decirle a padre a alguien que no es, basado desde la parte racional. Cuando se revela esa palabra a mi vida, a mi corazón, entonces una palabra que me perseguía mucho era la palabra humillación. Literalmente me sentí humillado en muchas situaciones laborales, humanas, etcétera. De manera, pues, que cuando lees en la escritura humillarte, pues era algo que no podía comprenderlo, ¿no? No sabía el contexto. Así como ahorita nos diste luz con el contexto de orfandad, que es sentirse solo. O como esta anécdota del ministro Chad, ¿no? Que escucha a un padre judío diciéndole a su hijo, Abba, dime Abba cuando me vayas, cuando te pida algo, ¿no? Para que me obedezcas, en un contexto. Eso es tu, caray, esto nos lleva a comprender y esto nos lleva entonces a buscar, a profundizar más en la palabra de Dios y buscarle esa revelación del que dice también el libro del Deuteronomio, que lo que nuestro Padre revela es para nosotros y para los hijos de nuestros hijos y poder cumplir los preceptos que Él nos ha dado. No vamos a ciegas porque no le pedimos revelación. Señor, revélame, no lo comprendo. Y esa revelación va al espíritu y trasciende en todo el aspecto racional. Ahora, ya que comprendí y de verdad y comprendí plenamente que todo lo que me fue pasando para humillarme fue lo que me ha salvado la vida. Porque si yo hubiera tenido lo que yo consideraba que era para yo ser enaltecido o sentirme favorecido o privilegiado, es decir, todos los efectos del ego, hoy hermana, yo lo acepto y lo confieso, pues tal vez no estuviera, no solo no aquí, tal vez no estuviera ni con vida. ¿Por qué? Porque mi obstinación no me llevaba a un buen camino. Entonces ahora al humillarme, es decir, al Señor rendirle mis fortalezas y así no me llevo la gloria de nada, pero también le entrego mis debilidades y Él me fortalece, como dice la palabra. Ahora le puedo decir, tú eres mi Padre, mi Dios, el refugio que me salva. Estoy parafraseando el Salmo 89, párrafo 27. Tú eres mi Padre, mi Dios, el refugio que me salva. El salmista ahí expresaba en lo más profundo de su problema, de su situación, la esperanza desde entonces, en el Antiguo Testamento, de un padre que le puede escuchar. Y en el mismo Salmo, me impresiona hablando de corrección, de obediencia y por qué no de aflicción, dice el salmista, mas si abandonan sus hijos mi ley, sino caminan según mis decretos, si quebrantan mis preceptos, si no guardan mis mandatos, ay, 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 castigaré con la vara su pecado y con azote sus culpas. La vara hace remembranza al Padre. Lo sabemos que en Proverbios viene. La vara no está mal, solamente que requiere justicia del Padre, en verdad. Cosa que es difícil para un papá que venimos cargando una maldición generacional o patrones de conducta. Y culmina con el párrafo diciendo, pero de él no apartaré mi amor, no traicionaré mi fidelidad, dice el Señor. Miren qué hermoso, qué bárbaro. La corrección viene aparejada de la promesa que no va a renunciar a ti, porque te la dio a ti y a mí. La corrección es símbolo de amor también del Padre. Y es ahí donde nosotros entramos en una contradicción, porque si traemos heridas de injusticia,
y mis padres, mi padre o mi madre me corrigió de una manera arbitraria, injusta, porque estaba llena de ira, etcétera, se hace esa herida en mí, ¿cómo puedo yo relacionarme con un Dios que dicen que es bueno? Pero cuando uno se humilla y cuando Él nos unge, cuando Él, a través de su Espíritu Santo, nos va liberando y sanando, esa promesa está vigente, aunque yo no lo conozca, dice, pero de Él no apartaré mi amor, no traicionaré mi fidelidad. Él es fiel, Él es bueno. Y nosotros caemos y nos levantamos y otra vez Él se hace presente con una vara, ¿sí? Con alguna aflicción que me hace volver a Él. Y recordemos a Jonás, recordemos a David, y a quién de estos héroes bíblicos no fue corregido y vuelto a Él, y Él fielmente esperándolo. También recordemos al hijo pródigo, al mismo hijo que permanecía ahí, que no tenía tanta caridad, también fue reprendido con amor. Hijo, pues si tanto querías una vaca, agárrala, ¿verdad? Ahí está, todas son tuyas. Esa es la manera en que Él nos demuestra un amor filial y su fidelidad, dice la palabra, permanece para siempre, hermano. Adelante. Así es, Alan, así es. Yo creo que no, Dios nos diseñó de una manera tan especial, está comprobado científicamente que cada parte, cada célula, cada molécula tenemos el ADN del Padre. Si nosotros pudiéramos a lo mejor tener esa evidencia o tener como nuestra acta de nacimiento donde vemos quiénes fueron nuestros padres y todos nuestros abuelos, y pudiéramos tener eso. Y yo creo que Dios nos lo da cuando recibimos ese espíritu del Hijo por el cual nosotros buscamos a Dios, clamamos a Él, le buscamos y tenemos esa evidencia, ¿no? La misma escritura nos enseña que Él ha puesto ese sello de su espíritu en nosotros para que le busquemos, para que nos acerquemos. Y si tú y yo nos preguntamos si estamos cerca de Dios, bueno, la manifestación es que vamos a buscar el rostro del Padre. Es que no vamos a ir con el Padre que a veces por el concepto del mundo no, es que para qué le cuento a mi papá, me va a regañar. No, ya es que ya lo conozco. Y entonces nosotros queremos hacer o sea, compararlo. Y no es así. Finalmente, nuestros padres pues han traído enseñanzas y aprendizajes de generación en generación y nosotros tenemos que romper con esos conceptos y la forma en que podemos romperlo es a través de la escritura. Porque solamente a través de la escritura vamos a ir renovando nuestro entendimiento, vamos a ir absorbiendo lo que Dios dice. Y a mí me encanta, Alan, porque el Padre es como, nuestro Padre Celestial es como los papás, ¿no? Dice la escritura, a ver, si ustedes que son malos, si un hijo les pide pan, no le van a dar una piedra. A ver, si ustedes entienden eso, pueden entender que yo como padre siempre voy a dar algo bueno, ¿no? Y eso es muy hermoso de parte del padre. Mencionabas tú acerca del hijo pródigo, que yo creo que todos, si nosotros hiciéramos esa historia, ¿cómo la acomodaríamos? ¿No? Diríamos, no, yo le diría, no, hijo, ahora te fuiste, pues ahora arréglatelas tú solo. No. O sea, la condición del corazón del Padre Celestial es un corazón de compasión y de misericordia y como bien dices, de corrección, o sea, es que la necesitamos, pero la corrección es para crecer, la corrección es de que la escritura también nos enseña que Él no nos va a dar más de lo que no podamos soportar, pero además camina con nosotros, o sea, no nos deja, nos guía como cuando un padre enseña a un hijo pequeñito a caminar. A lo largo de la vida es esa similitud y así quiero y lo recibo en mi corazón. O sea, cuando el padre agarra al hijo para enseñarlo a caminar, no lo suelta hasta que ya ve que el niño empieza a dar uno o dos pasos, entonces el padre lo suelta. Pero a lo largo de toda nuestra vida,
es un caminar con el Señor, es aprender, aprender y aprender, porque también la Escritura nos enseña que hasta que el carácter de Cristo sea en nosotros, porque Él quiere que maduremos, no quiere que nos quedemos como hijos pequeñitos, sino que nosotros crezcamos. Y yo creo que este tema que hemos mencionado, Abba, yo te obedeceré, es algo que tenemos que tener sí o sí en cada circunstancia de la vida. Y recientemente yo leía un salmo, el Salmo 14, que dice, cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. O sea, es difícil, pero en medio de la alabanza, en medio de la gratitud, en medio de esa adoración a Dios, puede nosotros, nuestro ser, entender que no estamos solos, que tenemos un Padre. Y por qué no, Alan, mencionar el libro de Romanos, ¿no? Que nos enseña que habéis recibido el espíritu de adopción. Y cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción, es decir, mi acta, acá la del corazón, dice que yo le pertenezco. Mi acta, que acá dice que aquí está el sello, el sello de Dios, ¿no? O como dice el siguiente, más adelante en el capítulo 8 de Romanos, versículo 23, dice, gemimos esperando la adopción, pero dice algo muy importante, dice la redención. Él trae redención a nuestra vida, ¿no? Y también en Gálatas, mencionar lo que es muy importante en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, a fin de que recibamos la adopción de hijos, o sea, a fin de que tú y yo recibamos las bendiciones, la herencia como hijos, las promesas de Dios, porque Él es un Dios que promete, Él da promesas y las cumple. Uf, amén por eso, amén. La función de que me ha encantado siempre esta determinación de Jorge, nuestro hermano aquí en la radio, de hablar de paternidad divina. Y es porque muchas personas, aún siendo creyentes, aún practicando la palabra, aún así todavía nuestro proceso de maduración espiritual, pues unos vamos más adelante y otros que detrás de otros ahí. Y hablar de paternidad, pues no es un concepto, pues sabemos que, como decíamos, son cualidades. Y este día que se conmemora el quinto aniversario y que se afirma hablando de paternidad y que el Congreso y los congresos que se han realizado hablan de identidad que nos lleva a ser hijos y a reconocer que somos hijos del Padre. Yo leía preparando este día, este momento, y hay un versículo que me llamó mucho la atención y que interpreto es parte también de lo que hacemos, es parte de los congresos. Y es cuando en Juan 20, 17 y 18, nuestro Señor Jesús le dice a María Magdalena, le dice, anda, ve y diles a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también el Dios de ustedes. María Magdalena fue a donde estaban los discípulos y les anunció, he visto al Señor y esto es lo que me ha encargado. Y ahí surge una María Magdalena que ahora era evangelista, ¿no? Llevando la buena nueva, Cristo ha resucitado. Y esto a mí me pareció que es la misión de los congresos y principalmente cuando se ha manejado el tema de identidad y ahora en este último que será en Tijuana, de paternidad. María Magdalena, la que menos pensaban, va y les dice que ha visto al Señor y el mensaje que les dijo que el Padre también es les confirma, es el Padre de ustedes y el Dios de Él es el Dios de ustedes. Es decir, la promesa de que habría una nación santa, ¿no? Un pueblo elegido por Dios. Pero se lo dice a los discípulos, que sabemos ahora en el libro, ¿no? De Hechos, que también estaban guardados porque también tenían miedo. Y esto nos lleva a que no estamos exceptos, nadie está excepto, aún tenga 20 años en el ministerio, o menos o más, no está excepto tampoco de sentirse solo o huérfano por circunstancias
o porque no ha sido del todo sana su alma, su corazón. Es decir, los que reconocemos a Dios como nuestro Padre, aquí nos los afirma. Vayamos y digámosles a nuestros hermanos lo que hemos visto y lo que nos ha encargado. El ministerio de la buena nueva. Dios es nuestro Padre. Sí, ¿y quién más se lo va a decir? Los huérfanos, las viudas, los niños, los que se convirtieron como niños y cambiaron su conducta. Esos podemos ir a decirle a los demás, no importa los años que tengan, el cargo que tengan, no importa. Podemos ir a decirles lo que hemos visto y que tenemos un Padre y que ese Dios también es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, querida hermana. Amén, amén, Alan. Gracias, ha sido un privilegio poder, pues también ambos hemos padecido esa parte del padre que no conocimos, del padre que en nuestra infancia no estuvo tan cerca, ¿no? En mi caso, pues yo lo conocía, pero no había esa cercanía. En el caso tuyo, ya más grande, fue que sentiste en tu corazón buscarlo, ¿no? Pues gracias a cada una de las personas que está escuchándonos, que en algún momento lo va a escuchar este mensaje, un mensaje de amor, un mensaje del Padre, porque la Escritura nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo para que todo aquel que lo reciba, ¿verdad?, sea salvo. Y bueno, pues ese es el corazón del Padre, de nuestro Padre Celestial, por el cual hoy decimos, Abba, yo te obedeceré. Gracias, Alan. Amén. Abba, yo te obedeceré. Eso es lo que nuestro corazón, fuera de orgullo, fuera de vanidad, eso es lo que hay. Obediencia, no, porque ya no hay prejuicio, ya no hay obstáculos. Solamente ya sabemos que es bueno, nuestro corazón lo reconoce y eso es lo más importante. Cuando por fin nuestro corazón reconoce la bondad de nuestro Señor y pues le entregamos este momento, ¿no? Y cierra con una oración para poder cerrar esta conmemoración del 5º aniversario de la radio, ¿verdad? Adelante, hermana. Ahora, lleva la oración tú. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo en el cual has movido para hacer un programa de maratón. A través de cada programa has sanado, has traído a libertad nuestro ser, porque así eres tú. Gracias por ese amor tan grande, inagotable, eterno que tienes por cada uno de nosotros. Honramos la vida de cada uno de tus hijos, por el cual te buscan y te obedecen y se acercan a ti con esa necesidad de ese padre, un padre divino, un padre que ama a sus hijos, y como cuando Jesús, los discípulos dijeron, enséñanos a orar, y él dijo, Padre nuestro. Así cerramos este tiempo, Padre nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hecho está, hermana. Pues Gracias. ánimo. Estamos pendientes ahí y con el favor de Dios nos veremos.